Hoy continuamos nuestro estudio Este es un mensaje interesante, se llama la perspectiva de Dios, la perspectiva de Dios. Y yo creo que no me equivoco si digo que hay muchas veces en la vida en que nos pasan cosas que nos cuesta trabajo entender. ¿Es cierto o no es cierto? Hay veces que nos pasan cosas que uno dice, pero ¿por qué pasa esto? Y mire lo que le voy a decir, yo creo que esto es verdad de todos nosotros. Si estuviera en nuestro poder hacerlo, seguramente nosotros todos cambiaríamos circunstancias y situaciones que nos afectan. Todos. Por ejemplo, si el enfermo tuviera el poder de sanarse, yo me atrevo a pensar que se sanaría. ¿Sí? Se sanaría a sí mismo. Si el que sufre la ausencia de un ser querido tuviera la capacidad de traerlo de vuelta, ¿qué haría? Pues traerlo de vuelta. Si lo pudiera hacer, lo haría, sin dudarlo. Yo siempre he dicho que el sufrimiento de los hijos es lo peor que a un padre le puede pasar. Bueno, si uno como padre pudiese hacer algo para que sus hijos no sufrieran. Mi hija es diabética, la chiquita. Muchas veces he pensado en mi corazón, ¿por qué ella y no yo? Y yo estaría dispuesto en cualquier momento, hermanos, les digo, a cambiar por ella. Yo felizmente sería un diabético si mi hija pudiese ser liberada de eso, pero no lo puedo hacer. Si pudiera hacerlo, lo haría, pero no lo puedo hacer. Y le voy a decir por qué está mal que yo diga que si pudiera hacerlo, lo haría. ¿Por qué? Porque nos demuestra algo muy importante. Nos demuestra que nuestra voluntad y nuestros deseos, nuestros pensamientos, muchas veces no se alinean con la voluntad, con los deseos y con los pensamientos de Dios. Esa es una realidad. Cuando yo quiero algo y no es lo que está sucediendo, vamos a darnos cuenta que estamos peleando con lo que el Señor ha establecido. Hoy vamos a hablar mucho de la soberanía de Dios, de la soberanía de Dios. Mire, el Dios de la Biblia es un Dios absolutamente soberano. Y cuando le digo absolutamente soberano, me refiero a totalmente soberano. ¿Por qué le digo esto? El Dios de la Biblia ejerce un control total sobre todo lo que sucede. Si no me cree, lea Mateo 10. Dice Mateo que no se cae un pajarito a tierra. Un pajarito, hermanos. No se cae un pajarito a tierra sin el consentimiento del Señor. Dice también en ese pasaje que hasta los cabellos de nuestras cabezas están contados, ¿no? Y ahí siempre cuando un pastor habla de esto dice, si es medio calvete así como yo, dice, bueno, conmigo no tiene tanto problema el Señor, porque no tenemos mucho pelo. Pero la realidad, lo que está hablando esto, y no es un lenguaje hiperbólico, no es un lenguaje exagerado. Yo no creo que sea un lenguaje exagerado. Yo realmente creo que Mateo está diciendo que no se cae un pajarito si el Señor no lo permite. ¿Qué dice Pablo en Efesios 1? Escuche, con respecto a la voluntad y soberanía de Dios. Mire lo que dice. Dice que Dios obra no algunas cosas, pero todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Efesios 1:11. Siguiendo con la idea de la soberanía de Dios, mire lo que dice Job 14:5. Dice, los días del hombre ya están contados. Tú has decidido ya cuántos meses vivirá. Su vida tiene un límite que no puede traspasar. El rey David en el Salmo 139 escribe lo siguiente: tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. El autor de Hebreos afirma que el Señor Jesucristo sostiene todas las cosas con la palabra o por la palabra de su poder. Eso está en Hebreos 1:3. Y en Deuteronomio 32:39, mire lo que dice el Señor: yo hago morir y hago vivir, yo hiero y yo sano. ¿Qué nos muestran estos textos? El Señor ejerce control. O sea, no piense usted que cuando algo le pasa a usted o a mí, como diría Chespirito, al Señor se le chispoteó, ¿no? No me di cuenta. No, al Señor no le pasa eso, hermanos. El Señor no le pasa eso. El Señor ejerce plena soberanía sobre nuestra vida, y cuando nosotros, escuche esto, cuando nosotros afirmamos, como yo afirmé al inicio, que si pudiéramos cambiar algo, lo haríamos,
¿Qué estamos confesando? Realmente estamos diciendo que el plan de Dios para nuestra vida no es tan bueno como el nuestro. Eso es lo que estamos diciendo. Si entendemos la soberanía de Dios. Estamos diciendo, Señor, yo tengo un plan mejor que el tuyo. Eso es lo que estamos diciendo. Y repito, creo que todos hemos caído en esto alguna vez en nuestra vida. Todos hemos pensado, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mi hija le pasa esto? ¿Por qué a mi hijo le pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que suceder esto o aquello? Hermanos, si somos honestos, yo le hago esta pregunta: ¿cuántas aflicciones nosotros no nos quitaríamos de nuestra vida si pudiéramos hacerlo? ¿Cuántas cosas no cambiaríamos de nuestra vida si pudiéramos hacerlo? Pero si reconocemos que el Señor actúa soberanamente en todo, no en algunos, pero en todos los aspectos de nuestra vida, y si creemos, como dice Pablo en Romanos 8:28, que Él dispone no algunas cosas, pero todas las cosas para nuestro bien, ¿de acuerdo? Todas las cosas. Podemos llegar a una conclusión muy importante. Escúcheme, todo lo que nos sucede tiene un propósito. Todo, absolutamente todo. Y es un propósito que no es cualquier propósito, pero es el perfecto propósito de aquel que todo lo sabe, que todo lo puede y que, como ya dijimos, dispone todo para el bien de aquellos que le aman. O sea que es un asunto, como lo llama el mensaje, es un asunto de perspectiva. Nosotros en nuestra humanidad vemos las cosas, todas las cosas conforme a nuestra perspectiva humana, conforme a nuestro entendimiento, que es un entendimiento finito. Pero la perspectiva del Señor es distinta. Él ve las cosas de una manera diferente. Él ve lo que nosotros no vemos. Él entiende lo que nosotros no entendemos. Y eso lo dice el profeta Isaías en los versos 8 y 9 del capítulo 55, Isaías 55. Escuche, más claro no puede ser. Dice el Señor: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Ahí está muy claro. Ahí el Señor nos está diciendo, somos distintos, ¿sí? O sea, sí, somos creados a imagen y semejanza de Dios, sí, pero no somos iguales a Dios. Sus pensamientos son más altos que los nuestros, sus caminos también. Los pensamientos y los caminos de Dios tienen una altura, piénselo de esa manera, una altura que nosotros no tenemos, ¿sí? No es lo mismo ver una cosa en línea recta que si usted la está mirando desde el cielo, ¿cierto? Que si usted la está mirando desde lo alto. Cuando usted mira desde lo alto, cuando usted va en un avión, usted ve cosas que no puede ver si está en tierra. Usted tiene una perspectiva diferente, una perspectiva mucho más grande, mucho más general. Es una analogía para mostrar que la perspectiva y los caminos de Dios son más altos. Ahora, ¿cuándo viene el choque? Cuando pensamos que nuestra perspectiva es la correcta. Nuestra perspectiva es la correcta y entonces nos sentimos motivados a decirle al Señor: ¿sabes qué, Señor? Yo creo que tú estás equivocado. Eso es lo que hacemos, hermanos. Yo creo, Señor, que tú estás equivocado. Aquí te equivocaste y todo lo hemos hecho. Le repito, si usted en algún momento de su vida ha pensado o ha deseado, ni siquiera pensado, deseado cambiar una circunstancia, básicamente, si usted es un creyente y usted entiende que Dios dispone todo para su bien, bueno, lo que está usted diciendo, lo que estoy yo diciendo es: ¿sabes qué, Señor? En este punto prefiero mi voluntad. Y creo que aquí te equivocaste. Y en el pasaje de hoy que vamos a ver en esta mañana, vemos que al apóstol Pedro, el líder de los apóstoles, le sucedió exactamente eso. Pedro tenía una perspectiva muy diferente a la perspectiva de Dios con respecto al Señor Jesús, al Mesías. Al punto que un día se atrevió a reprender a Jesús. Reprenderlo. ¿Cuándo? Cuando el plan del Señor chocó con sus expectativas. Es lo que vamos a ver hoy. Este pasaje lo encontramos en el Evangelio de Mateo, hermanos. Mateo capítulo 16.
los versos 21 al 23, como es nuestra costumbre. Por favor, pongámonos en pie para leer la palabra del Señor. Si usted no tiene una Biblia, puede tomar una Biblia del enfrente suyo. Tenemos algunas Biblias. Mateo, capítulo 16, los versos 21 al 23. Dice el Señor: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió. No lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Wow, es palabra de Dios, hermanos. Vamos a tomar asiento, por favor. Qué duro, ¿ah? Qué fuerte. Iniciamos con el verso 21, en el cual el Señor Jesús comparte con los apóstoles una noticia que ellos no querían escuchar. Ninguno de ellos quería escuchar el verso 21, donde, repito, lo leo nuevamente, dice: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, vamos a empezar por el principio. Ese desde entonces es importante, nos da una perspectiva importante. Ese desde entonces que vemos al inicio del verso marca una transición en el ministerio del Señor Jesús. Escuche, hasta ese momento la enseñanza del Señor había sido principalmente una enseñanza pública. Pero a partir de ese momento, la mayor parte de su enseñanza estaría destinada de manera privada a los 12 apóstoles. No significa que ya no iba a hacer ninguna enseñanza pública, pero sí hay un cambio en ese punto. Y a partir de este momento, cuando él empieza a enseñar estas cosas, esa enseñanza se vuelve más privada para los 12. Desde ese momento el Señor Jesús les comparte a sus discípulos detalles del plan de salvación. Incluía, bueno, lo que acabamos de ver, que Jesús debía ir a Jerusalén. ¿Para qué? Para sufrir, dice el verso, muchas cosas. ¿De parte de quién? De parte de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y debía ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, la palabra debía, ¿no? Cuando usted lee, escucha la palabra debía, bueno, la palabra debía es un imperativo, ¿de acuerdo? Cuando usted le dice a su hijo, tú debes hacer esto, no le está usted dando la opción. No hay una opción aquí. Debes, puedes arreglar tu cuarto, son dos cosas distintas. Cuando es un imperativo, es una orden. Y aquí la palabra del Señor nos dice que el Señor debía ir a la cruz, ¿sí? Debía ir a sufrir a Jerusalén. Había recibido una misión de parte del Padre. ¿Cuál era esa misión? Restablecer la comunión entre Dios y el hombre, que ustedes saben se perdió en el jardín del Edén, cuando el hombre cayó en pecado. La reconciliación del hombre con Dios, ¿qué requería? Bueno, requería un sacrificio. ¿Por qué? Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecados. Es básicamente lo que la Biblia nos enseña. Y como Dios había establecido previamente que el Mesías debía ser, según el profeta Isaías, herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, bueno, él debía ir a Jerusalén y debía ir a Jerusalén a morir como murió. No había otra opción, no había otro plan. Ese es el plan de Dios perfecto para la vida de Cristo, para la vida de la humanidad, para la vida del creyente. A los discípulos no les gustó. No les gustó. La cruz no era una alternativa, pero a los discípulos no les gustó. No era lo que ellos esperaban. Debemos decir que la cruz no fue un accidente.
No es que el Señor dijo, ay, cometí un error aquí. Se me salió la situación de las manos y ahora mataron a Jesús. Mataron a mi hijo. No, hermanos. No es así. De hecho, Lucas escribe en Hechos 2:23 estas palabras. Dice que Jesús fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios. O sea, si no se cae un pájaro al piso, ¿usted cree que el Hijo del Hombre va a morir sin el consentimiento de Dios? Y la respuesta es, obviamente no. El Señor Jesús debía ir a Jerusalén a sufrir, a morir y a resucitar. Y debía ser en Jerusalén, no podía ser en Belén, no podía ser en Miami. Es un mal chiste, pero bueno. Yo pensé que se iban a reír. Tenía que ser en Jerusalén, no podía ser en otro lugar. ¿Por qué? Bueno, porque Jerusalén era el lugar donde los sacrificios al Señor eran ofrecidos en el templo. Y el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, cuyo sacrificio obtiene el perdón de los pecados, debía morir en Jerusalén. Ahí debía ser sacrificado. Ahora, no solamente debía ir a Jerusalén, ¿cierto? Pero dice en el texto que él debía sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de parte de los principales sacerdotes y de parte de los escribas. Estos tres grupos religiosos conforman el Sanedrín. El Sanedrín era, haga usted de cuenta, la Corte Suprema de Israel. Ellos mandaban. Y estos tres grupos eran quienes conformaban esa corte. Esta era la élite religiosa judía. Ellos, y hemos hablado de ellos en otras ocasiones, se ufanaban de tener un gran conocimiento de las Escrituras, que lo tenían. Se ufanaban también de una falsa piedad. Y estos individuos en su iniquidad no iban a ser capaces de ver al Mesías revelado una y otra vez en las Escrituras que ellos tanto decían conocer, esas Escrituras que tanto decían conocer a fondo. Estos individuos, esta élite, serían los que buscarían acusar falsamente al Señor Jesucristo para poder matarlo. No sin antes, usted conoce, lo ha leído, no sin antes escupirle, no sin antes golpearle, para luego enviarlo a Poncio Pilato, y usted sabe lo que pasó. O sea que todo esto era parte del plan determinado, predeterminado de Dios. Que estos líderes religiosos tuvieran en su presencia, enfrente a ellos, al Mesías prometido en las Escrituras, y lo maltrataran, lo odiaran hasta buscar su muerte. Esa era la voluntad de Dios. Los esfuerzos de estos individuos, bueno, usted conoce la historia, dieron resultado. Las calumnias de esta élite religiosa de Israel llevaron a la muerte al Señor Jesucristo. Y todo esto era parte, repito, del plan perfecto de Dios. El Señor Jesús debía morir a manos de hombres pecadores. Punto, ¿cierto? Hasta allí, imagínese usted los discípulos. Ese panorama era un panorama sombrío. ¿Por qué? Porque pareciera que no escucharon lo que sigue. O sea, sí, el verso dice, y el Señor les dijo, yo debo ir y debo ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas y debo morir, pero después dice que debo resucitar. Y pareciera que estos hombres estaban tan confundidos, tan tristes, tan agobiados, que no escucharon. Que sí, había primero que sufrir, pero que el resultado final era un buen resultado. Pareciera que no lo escucharon. Jesucristo debía vencer la muerte para poder ofrecer vida eterna a todo aquel que en Él cree, ¿cierto? Hemos hablado de la resurrección. Sin resurrección, pues, no hay esperanza de vida eterna. No podemos decir que tenemos vida si el Señor Jesús no resucitó. Estaríamos muertos todavía en nuestros delitos y en nuestros pecados si el Señor Jesús no hubiese resucitado, pero sabemos que resucitó, en efecto resucitó. Y esa resurrección también era parte del plan predeterminado de Dios para la redención del hombre. Ahora bien, todo esto que hemos hablado, todo esto que les acabo de decir, chocaba, hermanos, chocaba con lo que los discípulos querían. Su expectativa era otra completamente distinta. Ellos no querían escuchar.
que el Mesías iba a padecer, iba a morir. Ellos no querían oír eso. Porque un Mesías crucificado, lo hemos dicho, no era lo que ellos esperaban. ¿Ellos qué querían? Ellos en sus mentes, ¿qué esperaban? En sus mentes ellos primeramente creían que el Mesías los iba a liberar en vida de ellos, en su tiempo, del Imperio Romano. O sea, eso es lo que en su mente había, una liberación del poder y del dominio del Imperio Romano sobre ellos. Eso es lo que ellos querían. Ahora, obviamente, y esto también lo hemos dicho, pues eso requería de un hombre con gran poder, con una capacidad militar, ¿de acuerdo? O sea, si usted quiere vencer al Imperio Romano, doblegar al Imperio Romano, necesita poder militar. Y eso era lo que ellos pensaban. De alguna manera el Mesías va a traer poder militar, celestial, ¿no? Y va a acabar con toda esta gente y nos va a liberar y vamos a reinar junto con él. Esa era la idea. Pero el Señor les dice, no, es que yo debo ir a morir. Yo debo primero padecer, sufrir, luego debo morir. Y cuando ellos oyen eso, ya no oyen más. El Señor les dijo, y también voy a resucitar, pero pareciera que no lo oyeron. Ya, se dañó. La perspectiva de ellos era otra, las expectativas de ellos eran otras completamente diferentes. Y ellos no querían escuchar que su Mesías, que su liberador, iba a morir. Porque entonces se caía todo lo que ellos tenían pensado. ¿Cómo los va a rescatar? ¿Cómo los va a liberar si va a morir? No tiene sentido. Obviamente la liberación es otro tipo de liberación, ¿de acuerdo? Eso lo sabemos ahora. ¿Qué pasa? Entonces, usted tiene a los 12, el Señor dice esas palabras, ¿y quién salta? Bueno, Pedrito, hermanos queridos, el apóstol Pedro tenía un carácter bien especial, no lo estoy criticando, no, pero era un hombre, o sea, él se adelantaba, ¿no? Él se le adelantaba a todo, ¿no? Cuando estaba en la barca, él fue el único que le dijo al Señor, deja que yo vaya. Bien, después se hundió, pero por lo menos tuvo la iniciativa. Tenía mucha iniciativa. Como dicen los americanos, era un go-getter. Era un go-getter. Se propone y yo, bueno, ese era Pedrito. Obviamente, salta y en el verso 22, escuche esto. Coge al Señor y se lo lleva aparte. Tomando aparte a Jesús, verso 22, Pedro lo reprendió y le dice estas palabras: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. En otras versiones dice algo como que ten piedad de ti mismo, que eso no te suceda, que eso no te pase. Interesantemente, Pedro se siente con la confianza de hacer eso con el Señor. Eso nos muestra algo de la forma de ser del Señor. O sea, si el Señor Jesús hubiese sido una persona muy dura, seguramente Pedro dice, no, yo no me puedo atrever. No. Se ve que el Señor era actuaba de una manera con gracia, con amor, con compasión, al punto que Pedro se sintió con la autoridad y la confianza de decirle, mira, maestro, ven que te quiero decir algo. Te quiero hacer un comentario para ayudarte a entender algo, maestro. Esto que acabas de decir no es una buena idea y no debe suceder. Básicamente es lo que le dijo. No es buena idea, no debe pasar. Y es interesante porque unos versitos atrás, el Señor Jesús había celebrado una respuesta de Pedro cuando el Señor les preguntó a sus discípulos. En un momento les dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Cierto? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro responde en el verso 16 de este capítulo, escuche, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Se le iluminó la mente y el corazón a Pedro. Miren lo que le contesta el Señor. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! Pedro estaba, queridos hermanos, en las nubes. Le había dado la respuesta perfecta a Cristo. ¿Sí? Lo había deslumbrado, por ponerlo de alguna manera. Se sentía confiado, se sentía fortalecido por haber escuchado esas palabras de labios de su Señor.
Eran palabras que yo me atrevo a decir eran miel, ¿no? Miel a sus oídos. Qué rico, qué dulce. Bienaventurado. Pero ahora resulta que unos versitos después, Pedro está escuchando algo que ya no le gusta. Y todo cambia. Pedro no tuvo inconveniente en mostrar su oposición a lo que el Señor expresó. Y no debemos ser tan duros con Pedro. Yo me quiero imaginar, quiero pensar que parte de su reacción estaba motivada por tristeza, ¿cierto? Por temor. Pensar que su Señor fuera a morir le producía tristeza. Yo creo que estoy convencido, él amaba al Señor. No lo hizo, digamos, con mala intención, por ponerlo de alguna forma. Los discípulos y Pedro, ellos no querían ver sufrir al Señor que tanto amaban. Adicional a esto, imagínense, ellos habían seguido al Señor, ¿se acuerda? Todos, ven y sígueme. Ellos tenían su trabajito, ¿no? Pescando. Y de repente el Señor les dice, ven y sígueme. Ellos dejaron todo por el Señor y ahora resulta que te vas a morir. Y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mí? O sea, todos esos elementos pudieron tener algo que ver en la reacción de Pedro, que muy probablemente fue la reacción de los demás, simplemente que Pedro fue el que la expresó, la vocalizó. Había miedo seguramente. Ahora, mire lo que dice la Reina Valera, lo dice de una manera un poquito diferente. ¿Sí? O sea, Pedro refuta las palabras de Cristo, le dice, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. ¿Sí? Esa es la Nueva Biblia de las Américas. La Reina Valera dice, Señor, ten compasión de ti, como les dije ahora, en ninguna manera esto te acontezca. Así mismo lo escribe la Reina Valera. Ten compasión de ti, no permitas que esto te pase. Entonces, yo me imagino que para Pedro, ¿qué estaba haciendo? Estaba mostrándole amor al Señor, ¿sí? No, yo no quiero que tú sufras, Señor. Yo no quiero que esto te pase, Señor. No lo permitas, no, yo no quiero eso. Yo me preocupo por ti. Yo no quiero que tú sufras. Eso es lo que probablemente era su motivación. Ahora, la perspectiva de Dios completamente distinta. Escuche. Bajo la perspectiva de Dios, Pedro se estaba oponiendo a la cruz. Pedro estaba desechando la única posibilidad de redención para el ser humano. No permita a Dios que vayas a la cruz, que eso nunca te suceda. Eso es lo que dijo Pedro. ¿Qué estaba haciendo? Sin saberlo, estaba tratando de disuadir al Señor de ir a la cruz. Eso es lo que estaba haciendo. Lo que por fuera lucía como un sentimiento muy noble, era en realidad una artimaña para evitar el sacrificio de Cristo. Escuchen, esto es importante. La pregunta es, ¿una artimaña de quién? ¿De quién? ¿De Pedro? No. Verso 23 nos da la respuesta. Pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hermanos, es difícil imaginar una reprensión más dura que esta. Difícil. Ese mismo Pedro que había confesado poco tiempo antes que el Señor es el Hijo del Dios viviente, ahora escucha del propio Señor Jesús las desgarradoras palabras, quítate de delante de mí, Satanás, apártate de mí, Satanás, fuera de aquí, Satanás. Eso fue lo que le dijo el Señor. Satanás ha sido el gran opositor de los planes de Dios desde el principio, siendo la cruz absolutamente necesaria para el cumplimiento del plan de redención. ¿Qué hace Satanás? Oponerse, y lo ha hecho muchas veces a través de la historia. Se opuso al sacrificio de Cristo desde antes que el mismo Señor viniera al mundo. No había nacido el Señor Jesús, no había venido al mundo en tiempos de Esther, por ejemplo, cuando Satanás buscó aniquilar al pueblo judío para evitar que el Señor Jesús naciera. Eso es lo que vemos en Esther.
Satanás tratando de evitar, tratando de aniquilar al pueblo judío para evitar que el Mesías viniera al mundo. No lo pudo hacer. El Señor Jesucristo nació, y usted conoce la historia. Satanás trató de matarlo a través de Herodes. ¿Qué hizo Herodes? Bueno, ordenó asesinar, esto es una locura, a todos los niños menores de 2 años que vivían en Belén y en sus alrededores. Mire, si a usted hoy, con todas las locuras que hay en este mundo, porque las hay, ¿usted se imagina que usted se prendiera la televisión un día y oyera una noticia de esta? Que todos los niños menores de 2 años fueron asesinados en Miami. Eso fue lo que este hombre hizo allá. ¿Con qué intención? Matar al niño Jesús, matar al Señor Jesucristo, para que no salvara al mundo. Satanás sabe que no hay plan B, ni C, ni D. La cruz de Cristo, el nombre de Cristo, y no hay más. No existe otro plan. Luego, al inicio de su ministerio, el Señor, usted sabe, fue tentado. ¿Por quién? Por Satanás en el desierto. ¿Qué hizo? Le ofreció al Señor los reinos del mundo, le ofreció sus riquezas, buscando nuevamente evitar el sacrificio de Cristo. En otras palabras, si me adoras, te daré todos los reinos del mundo. No tienes que ir a la cruz. No es necesario que vayas a la cruz. No es necesario el sufrimiento. Tranquilo, no tienes que hacer eso. Más bien confía en mí, que yo te voy a dar todo. Eso fue lo que hizo, tratando de evitar la cruz. ¿De acuerdo? Y antes de su muerte, quizás uno de los pasajes más conocidos en la Biblia, cuando el Señor estaba orando en Getsemaní, el Señor estaba profundamente angustiado y le pide al Señor que si fuera posible le permitiera ser librado de la cruz. Para muchos teólogos, para muchos estudiosos, y yo me incluyo en esa opinión, era uno de los últimos intentos de Satanás para tratar de sacar a Cristo del plan de Dios. Sacarlo. Él tenía que tratar de evitar la cruz, porque si evitaba la cruz, no había redención para el ser humano. ¿Qué pasa en nuestro pasaje de hoy? Bueno, en nuestro pasaje de hoy, Satanás utiliza al líder de los 12, al apóstol Pedro, con el objetivo de convencer al Señor Jesús de no ir a la cruz. Más claro no puede ser, ¿no? No, tienes que morir, no te suceda esto, ten lástima, ten misericordia de ti, Señor. Eso es lo que él estaba diciendo, no vayas a la cruz. Ahora, ir en contra de la cruz es ir en contra de la perfecta voluntad del Padre, como ya dijimos, cuyo plan de redención no tiene sustituto. Tenemos que entender eso, hermanos. Es muy importante que como creyentes entendamos esa verdad. El plan de redención, la cruz de Cristo, la sangre de Cristo no tiene sustituto. No hay otra opción, no hay otra forma. Y Satanás lo sabe. No hay plan B. Por esa razón, cuando Pedro le dice al Señor en nuestro pasaje de hoy, Dios no permita que vayas a la cruz, que esto nunca te acontezca. Fíjese que inmediatamente el Señor Jesucristo reconoce quién está detrás de esas palabras. O sea, Jesús hubiese podido decir: gracias, Pedro, por preocuparte por mí. ¿Sí? Gracias por tu cariño, gracias por tu amor, gracias por querer lo mejor, entre comillas, para mí. No dice nada de eso. Inmediatamente el Señor reconoce quién está detrás de esas palabras. Es Pedro, pero no es Pedro. Es la voz de Pedro, es la persona de Pedro, pero es la intención de Satanás. El Señor lo reconoce de inmediato y por eso le dice, por eso no le dice: apártate de mí, Pedro. No, él no dice: apártate de mí, Pedro. Dice: quítate de delante de mí, Satanás. Y luego le dice: me eres piedra de tropiezo. Mire lo interesante, esa palabra tropiezo en el idioma original significa carnada, carnada. ¿Qué estaba haciendo Satanás? Poniéndole una trampa al Señor, a ver si él mordía el anzuelo.
a ver si él lograba morder el anzuelo. Satanás utilizó a Pedro, hermanos, para ponerle una trampa al Señor, buscando que el Señor Jesús mordiera el anzuelo. Ten piedad de ti mismo, tú no te mereces morir así, eso no es necesario y tampoco es justo. No es necesario que vayas a la cruz, no es justo. Tú eres un hombre bueno. La cruz es para los criminales. Tú no te mereces la cruz. Eso es lo que le dice Pedro. Satanás, a través de Pedro. Eso es lo que Satanás quería implantar en el corazón del Señor, buscar hacerle creer que la cruz era injusta e innecesaria. Esas dos cosas, no es justa, tampoco es necesaria, pero la verdad es lo opuesto, hermanos. En Romanos 3 vemos que la cruz es la manifestación de la justicia de Dios. Pablo dice que Cristo debía morir porque Dios no podía pasar por alto el pecado pasado. Eso hubiese sido injusto. Un juez que no castiga la iniquidad. Y este ejemplo lo hemos puesto otras veces para poder entender esto. Imagínese usted que usted es un juez y viene un asesino en serie. Está toda la evidencia de que ese es un asesino en serie que ha matado hombres, mujeres y niños. Y el juez le dice: te absuelvo, vete para tu casa. ¿Es eso justo? La respuesta es no. Ok, el pecado tenía que ser pagado. O sea que la cruz es una muestra de la justicia de Dios, no de la injusticia, como algunas personas dicen, que Dios es injusto por haber mandado a Jesús a morir. ¿Que quién le hace eso a un hijo? He escuchado yo. Es la única la única forma en que Dios redime a la humanidad. O sea, que no es injusta, pero también es necesaria. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús no dijo: yo soy uno de los caminos al Padre. Usted puede tomar el camino A, el camino B, el camino C, escoja el que quiera. No, él no dijo eso. Él dijo: yo soy el camino. El camino. Y en palabras de Hechos 4:12 dice que en ningún otro nombre hay salvación. Ahí está más claro que nada. No hay salvación en un nombre distinto al nombre de Cristo. Y repito, en Hebreos 9:22, que ya lo mencionamos, dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hermanos, métase esto en su cabeza y en su corazón. Alguien debía morir. ¿Era Jesús o nosotros? Pero alguien debía morir. Luego el Señor le dice a Pedro que él no está pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pablo, ¿qué hizo? Apeló a su perspectiva humana para decidir lo que era mejor para el Señor Jesucristo. No sufras, no vayas a la cruz. Esa fue su conclusión. Él decidió lo que era mejor. Pero ya dijimos, la perspectiva de Dios es distinta, es más elevada. Sus pensamientos son más altos que los nuestros, como ya dijimos anteriormente. O sea que, piensa en esto. Pedro, al decirle eso a Jesús, ¿qué estaba haciendo realmente? Se estaba condenando a morir eternamente. Eso es lo que estaba haciendo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si Pedro le dice a Jesús: Jesús, no vayas a la cruz, que no te pase eso, realmente lo que está diciendo es: me voy para el infierno. Eso es lo que estaba haciendo. Me voy a ir para el infierno porque no estoy de acuerdo con la única forma que Dios ha dispuesto para salvar a la humanidad. Eso fue lo que hizo. No lo sabía, pero eso fue lo que hizo. El Señor Jesucristo, teniendo una perspectiva divina, sabía que la cruz no era opcional. Jesús sabía que para salvar a Pedro y a todo hombre que creyera en él, la cruz era absolutamente necesaria. Pedro pensaba humanamente, siguiendo su lógica, siguiendo sus deseos humanos, pero el Señor Jesús tenía en su mente los pensamientos de Dios. Entonces, para terminar, dos reflexiones importantes, muy importantes. Primero, si Satanás pudo utilizar a Pedro para obstaculizar los planes de Dios, escuche lo que le voy a decir. Satanás puede utilizar a cualquier persona en nuestra vida para hacer lo propio. Se lo voy a repetir.
Si Satanás pudo usar al líder de los 12 apóstoles, al apóstol Pedro, para obstaculizar los planes de Dios, Satanás puede usar a cualquier persona en nuestra vida. Cualquiera. Cualquiera. El enemigo puede utilizar a esposos, a esposas, puede utilizar hijos, hijas, amigos, amigas, tíos, tías, póngale el nombre que usted quiera. Cuando nosotros nos encontremos en medio de una situación en la cual nosotros reconozcamos que Satanás puede estar utilizando a un ser querido, hermanos, para entorpecer los planes que Dios tiene para nuestra vida, para la vida de nuestra familia, debemos recordar un importante principio que vemos en Efesios 6:12. Escuche, Pablo dice en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Escuche lo que le voy a decir. El enemigo de Cristo no era Pedro. El enemigo de Cristo no era Pedro, era Satanás. El enemigo suyo no es su esposa, no es su esposo, no es su hijo, no es su hija, no es su tío, no es su tía. El enemigo de Dios y nuestro ¿sí? Porque heredamos esto, es Satanás. Es importante entender esto, especialmente cuando estamos en luchas fuertes. Muy importante. Segunda reflexión. Y con esto termino. ¿Cómo reaccionamos cuando vienen a nuestra vida situaciones que no están en nuestras manos cambiar y que no nos gustan? Todos hemos pasado por ellas, si es que no estamos pasando ahora por ellas. ¿Cómo reaccionamos, hermanos? Así como Pedro tenía una perspectiva de las cosas, nosotros también la tenemos. Y así como Pedro creía que su perspectiva era la perspectiva correcta, a nosotros nos puede pasar exactamente lo mismo. Y como Pedro podemos encontrarnos creyendo que tenemos un plan mejor que el plan de Dios. Pedro no entendía hasta ese momento el plan de Dios, pero no debía entenderlo. Escuche lo que le voy a decir. No se me duerma, escuche lo que le voy a decir. No estamos llamados a comprenderlo todo. Hay muchas cosas que probablemente nunca vamos a comprender en esta vida. Estamos llamados a confiar que Dios sabe lo que está haciendo. A eso estamos llamados. Es posible que usted esté pasando por momentos difíciles. Salud. Quizás su salud se está quebrantando, quizás sus relaciones más preciadas parezcan desmoronarse, quizás usted se encuentra sin dinero, se pregunta cómo va a pagar sus obligaciones, quizás usted tiene incertidumbre con respecto a su vida, a su futuro, al futuro de este mundo que está tan dañado. Y si usted y yo tuviéramos la capacidad de cambiar estas cosas, seamos honestos, lo haríamos. Lo haríamos. Lo haríamos sin pensarlo dos veces, lo haríamos. Pero al hacerlo, hermanos, estaríamos olvidando algo muy importante. Como dije al inicio, el Señor ha permitido estas circunstancias en nuestras vidas. Eso es vital que lo entendamos. Es vital que entendamos eso para poder no solamente superar las aflicciones, pero para que las aflicciones tengan un sentido, para que no nos agobien las aflicciones. El Señor ha permitido todo lo que nos sucede y muchas veces entiendo que no podemos comprender estas cosas, pero tenemos que concluir, porque no hay otra opción para el creyente, que si el Señor lo permite es porque tiene un buen propósito con ellas. Yo no entiendo por qué pasa esto, Señor, pero confío en ti. No tengo que entenderlo porque tú eres bueno, tú eres fiel, nunca incumples tus promesas y me has prometido a mí que te amo, que dispones absolutamente todo para mi bien. Eso es fe. Eso es fe.
terminamos diciendo que los planes de Dios son siempre perfectos, no a veces, siempre perfectos. Y los nuestros nunca serán mejores que los planes de Él, jamás. Confiemos, queridos hermanos, en nuestro buen Dios que siempre, siempre, siempre actúa en favor de los suyos. Oremos. Padre, damos gracias a ti en el nombre de Jesús por esta tu palabra, porque sabemos que tú eres un Dios siempre fiel, que no solamente eres soberano sobre todas las cosas, pero esa soberanía la aplicas de una forma que siempre actúa para nuestro bien, para el bien del creyente, para el bien de aquellos que te aman. Señor, es necesario pedirte que si hay alguien aquí, alguna o algunas personas que aún no te conocen, que ellos puedan recibir el don de la fe, Señor, para que estas promesas, esto que hemos hablado hoy, aplique a ellos también. Tú dispones todas las cosas para el bien del que te ama. Y nuestro anhelo, nuestro deseo en esta mañana es que los corazones que estamos aquí reunidos y las personas que nos ven por el internet, te amemos, te amemos. Es el primer gran mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Señor, danos y dale a las personas que aún no tienen ese amor, esa gracia de poder verte, de poder creer en ti, de poder recibir a través de la fe el perdón de sus pecados. Gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas.